bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia Aprende en Casa 2. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Alejandro Pérez, quien se encargará del desarrollo de la sesión. Gracias, maestro, por acompañarnos, por estar aquí. Gracias, Leslie. Bienvenidos sean todos ustedes, estudiantes del tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto que me acompañen en esta sesión donde trabajaremos con el aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Esta sesión se titula Nuevas plumas por conocer y tiene como propósito presentar información sobre textos y autores en prólogos. Durante las actividades que trabajaremos, aprenderemos juntos cómo presentar, agregar y exponer información de los autores y los textos que seleccionamos para la elaboración de nuestra antología. Acompáñenme. Los invito a estar atentos durante la sesión, ya que antes de concluirla les plantearé un reto que los ayudará a reforzar lo aprendido. Antes de iniciar, tengan a la mano un cuaderno de apuntes, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto. No olviden que deben tomar notas y en la medida de lo posible registrar las dudas que se presenten. Anoten la información que consideren clave, así como también aquellos ejemplos que les ayuden a comprender mejor el contenido estudiado. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. Ustedes recordarán cómo se recopilan y seleccionan materiales para su antología, la forma en que se definen los criterios para organizarla, así como también describir los propósitos que se pueden incluir en ella. En esta sesión vamos a presentar información de los textos y autores que elegimos para nuestro prólogo. Pero antes de iniciar, escuchen con atención y sigan la lectura. Han quedado reunidas en este libro algunas conferencias e intervenciones en mesas redondas de los últimos años. La más vieja es el de 1991, la más reciente del 1998. Fueron escuchadas por maestros, bibliotecarios, escritores, psicoanalistas, estudiantes y otras personas interesadas por la cultura y por los niños. Muchas de ellas me hicieron saber luego que les había sido muy útil escucharlas. Eso le da algún sentido a este libro que, si existe, es gracias a la insistencia de un excelente editor y un buen amigo, Daniel Goldin. Al volver a leer lo ya dicho, noto que las obsesiones son unas pocas y siempre las mismas, y que muchas, la mayoría, tienen que ver con el espacio y con lo contrario. La falta de espacio, el acorralamiento, que también aparecía como imagen fundente de un libro mío anterior. El corral de la infancia. Esta vez preferí un título más rebelde. La frontera indómita, un concepto que, para alegría mía, ha servido como bandera a los que defienden el territorio de la literatura y el arte dentro del ámbito de la educación en estos últimos años. Corregí algunos pasajes, no todos los que habría deseado, y eliminé otros. Cambié de ejemplos cuando lo creí necesario. Ya se sabe que al escritor no se le puede pedir que se relea, porque necesariamente va a reescribirse. Pero mantuve el tono de oralidad y hasta de arenga de a ratos de los textos. Cuando me pareció útil, introduje algunas notas, por lo general para recomendar un libro o aclarar conceptos, a veces para dejar planteado lo no resuelto. Las cuestiones que se tratan aquí, aunque abordadas de manera doméstica y modesta, son cuestiones importantes y significativas. Es mi deseo que este gesto de ponerlas así, con sencillez, sobre la mesa, anime a los lectores para asumirlas como lo que de veras son, cuestiones personales. Graciela Montes. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Exacto, es un prólogo. Como ya sabemos, un prólogo sirve para justificar la inclusión de ciertos textos en una compilación y sirve también como una herramienta para orientar a nuestros lectores por los textos que van a recorrer. El prólogo es además un escalón previo que sirve para analizar, expresar o mostrar algunas circunstancias importantes sobre la antología, que el antologador quiere destacar o hacer énfasis para animar la lectura. En este sentido, el prólogo funciona así,
como un escalón, como decíamos anteriormente, pero también como un escaparate, una especie de vitrina que nos muestra todo aquello que contiene la antología y a lo que podremos acceder si decidimos adentrarnos en la lectura de los textos. Por eso, es muy importante que pongamos especial atención en la elaboración de un prólogo atractivo e interesante, que convenza a nuestros lectores potenciales de que los autores y las obras que seleccionamos están ahí, con su elevada calidad y el interés que despiertan. Además de poner atención al estilo y la calidad de escritura, es necesario tener presentes las funciones del prólogo, ya que de esta dependerá la orientación que tendrá el texto que se escriba. Si queremos resaltar la calidad de las obras, habrá que mencionarlas. Si lo que nos interesa, en cambio, es enfocar la atención en el autor o los autores que contienen la antología, habremos de referirnos más a ellos y su contexto histórico y personal. Para tener más claro de qué estamos hablando, veamos el siguiente prólogo, pero fíjense muy bien en las partes subrayadas. Cuando se me presentó la idea de realizar la antología de poemas relacionados con la política y libertad, me sentí muy atraído con la idea. Este proyecto me sumergió en el mundo de la poesía de todas las épocas y de todos los continentes. Me permitió releer obras que ya se me habían presentado en mi vida y otras que desconocía totalmente. La diversidad que hallé no se limita a cuestiones culturales o históricas, sino incluye una enorme variedad de recursos literarios, juegos de palabras, estructuras, emociones, entre muchos otros elementos que me han maravillado. Es por ello que junto a cada poesía ha sido conservada la versión en su idioma original, ya que todos conocen lo mucho que se pierde a la hora de la traducción. El orden en el cual se han organizado estas obras sigue un simple esquema cronológico con el fin de hacer un pasaje por la historia a través de la belleza del arte. Espero que disfruten la lectura tanto como yo he disfrutado la recopilación. Como se pudieron dar cuenta, en este ejemplo de prólogo que acabamos de leer, podemos observar que quien lo escribió introduce al receptor a la lectura, en la parte subrayada de color azul. También se documenta el propósito de su compilación para que entendamos por qué la elaboró, en lo subrayado de color rojo. Nos orienta también sobre los textos que encontraremos en la compilación en lo subrayado de color verde. Y por último, se refiere a la organización que le dio a la antología en lo subrayado de color morado. Pero, ¿qué tipo de información de textos y autores puedo presentar en el prólogo? Recordemos que en un prólogo debemos incluir información de todos los textos que seleccionamos, así como también de sus autores. La idea es que, leyendo el prólogo, el lector sepa lo que puede encontrar en el libro, como por ejemplo, desde qué perspectiva se abordará el tema, cuáles aspectos se tomaron o no en cuenta, el espacio cronológico o la ubicación geográfica a la que pertenecen los textos que elegimos, para así dar comienzo a la lectura de nuestra antología. Por ejemplo, si la antología es de poesía, deberemos escribir información relevante de los poemas que elegimos, si tienen algo en común, si hablan de un mismo tema, si fueron escritos el mismo año, qué nos motivó a seleccionarlos, etc. Otra parte fundamental en la elaboración del prólogo es la inclusión de reseñas de las obras contenidas en la antología, es decir, un breve comentario de cada obra antologada. Por ejemplo, si la antología es de cuentos, primero debo leerlos para saber de qué tratan y así poder comentar. Hagamos una reseña para que quede un poco más clara la explicación. Como ejemplo, tomaré un resumen del cuento El retrato oval del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, para hacer una breve reseña que pueda ser incluida en el prólogo de mi antología de cuentos de terror. Pongan atención. El cuento narra la historia de un hombre herido que viaja con su sirviente y decide entrar en un castillo para pasar la noche. Poco después de entrar, se dan cuenta de que el castillo está abandonado, pero como él, el narrador, está herido, deciden quedarse ahí. De las paredes del castillo, adornado con lujo, aunque maltrecho, colgaban múltiples obras de arte ricamente enmarcadas.
Al llegar a una de las habitaciones, dispuesto a descansar, el narrador encontró junto a la almohada un librito que relataba la historia de las pinturas de las paredes. El hombre curioso comienza a leer el libro y al mover su candelabro para iluminar mejor un cuadro, ilumina por completo una pared que había permanecido oscura, y en ella descubre el retrato oval de una joven muy hermosa, llena de vida y de alegría. Al buscar en su libro la historia de ese cuadro, se entera de que se trata de la joven esposa del pintor, quien se casó absolutamente enamorada sin caer en cuenta de que él ya estaba casado con su arte. Así, la pobre y hermosa muchacha vivía relegada por las pinturas y los lienzos. Para mayor desaliento, el pintor insistía en pintarla y ella, dócil e incapaz de negarse, accedió. Pasó semanas y semanas, horas y horas, sentada en la oscura torre donde el pintor tenía su taller. Y él estaba tan absorto en su pintura y era tan egoísta que no se percató de que la luz que caía sobre el lienzo estaba robándole a su esposa la juventud y el buen color. Tan absorto estaba el pintor, inmerso durante días y días en su trabajo, que a duras penas despegaba los ojos del lienzo y solo iba trazando un rasgo y otro, la boca, las mejillas. Finalmente, al terminar, el efecto de la pintura lo impresionó tanto que exclamó: «¡Parece que está viva!» Y al voltear a ver a su esposa, ella ya estaba muerta. Bien, ya tenemos el cuento. Ahora elaboremos una breve reseña que sirva para dar datos del cuento que el lector encontrará dentro de la antología. Pero antes, recordemos que una reseña es... Una reseña es un texto breve sobre una obra o hecho determinado, en el que se describe de manera general lo más importante. El autor expone una valoración, cuya finalidad es interesar o disuadir al lector. Entonces, ya que recordamos qué es, haremos una crítica sobre cada uno de los textos incorporados en nuestra compilación. Retomando el cuento de Poe que acabamos de resumir, la reseña podría quedar de la siguiente manera. En El retrato oval, Poe nos cuenta la historia de un hombre herido y su sirviente, que se adentran a un castillo recientemente abandonado, en el que se encuentran varias pinturas. Una en particular llama la atención del relator, leyendo la historia del retrato que encuentra en un libro tras el cuadro, descubre el porqué de su primera impresión. ¿Lo ven? Si ya tenemos bien leídos nuestros textos, nos resultará mucho más sencillo elaborar las reseñas. Ahora continuemos con otro punto a desarrollar: cómo presentar información del autor o autores de los textos seleccionados. Ya sabemos que es importante incluir en el prólogo esta información para que nuestros lectores sepan de quién son o fueron esos escritos. Los datos a incorporar son: los datos biobibliográficos del autor, es decir, fecha y lugar de nacimiento, fecha en que elaboró el texto, algún acontecimiento histórico en torno al autor o a su obra, el tema central de sus textos, así como sus motivaciones por escribir o en particular por la obra que se incluye en la antología. Tal vez todos estos datos no los encontremos, no importa, basta solo con poner los que consideren más relevantes. Veamos el siguiente ejemplo. Este libro fue publicado por primera vez en el año 1885. Reúne 22 cuentos, los cuales son considerados los mejores de este autor. Como probablemente sepan, este es considerado uno de los grandes artistas de la literatura. Es por ello que hemos decidido realizar una última edición que adjunte explicaciones y apreciaciones hecha por otros escritores reconocidos. Además, procuramos realizar una edición que resulte accesible a todo el público que lo requiera. Si bien en un principio fue destinado principalmente a los jóvenes lectores que se introducen en los maravillosos mundos que creó este artista para nosotros, confiamos que muchas personas que ya lo conocen disfrutarán releerlo nuevamente. Incluso esperamos que se acerquen personas que aún no han tenido la suerte de incursionarse en estas páginas por distintos motivos. Si bien nuestros objetivos parecen difíciles de alcanzar,
Consideramos que será posible llegar a mucha gente por la importancia de este libro. La significación de esta obra no solo se debe a su riqueza, también a su perdurabilidad en el tiempo, lo que lo hace una lectura obligatoria para los amantes del arte de la escritura. Como pudieron darse cuenta, en el prólogo que acabamos de leer, se nos dan algunos datos biográficos del autor de los textos. Como les mencioné, no siempre se colocan todos los datos del autor, sino solo los más importantes o, en última instancia, con los que contemos. En este caso, los datos más representativos son los siguientes. Reúne 22 cuentos, los cuales son considerados los mejores de este autor. Como probablemente sepan, este es considerado uno de los grandes artistas de la literatura. Otro ejemplo, si nuestra antología fuera sobre textos de Edgar Allan Poe, el prólogo debe contener los datos que ya les mencioné anteriormente. Veamos el siguiente fragmento de una antología de sus cuentos más famosos. Poe nació en Boston, Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, 1809, y vivió solo 40 años, 1849, de una existencia poblada de incidencias fuertes, agobiantes, que le llevaron a definir una serie de fenómenos estéticos y vitales, configuradores de su modo de concebir el mundo. Los datos más conocidos de su vida se inician con la muerte de su madre cuando solo era un niño de 3 años. Fue hijo de 2 actores ambulantes, David Poe y Elizabeth Arnold, que no tenían cómo mantenerlo. Murieron ambos casi al mismo tiempo, dejando en el abandono a 3 hijos de corta edad y el abandono de su padre, por lo cual debe ser confiada su crianza al señor John Allan, acomodado comerciante de Richmond, Virginia, y de su esposa Frances Allan, madre adoptiva, quien también fallece estando él pequeño. De John tomó su primer apellido y mantuvo con él una tensa y conflictiva relación. El joven Edgar viajó con sus tutores entre 1816 y 1820 a Escocia y Londres, donde su padrastro iba a hacer negocios, y allá estudió en colegios ingleses donde eran importantes los deportes y la rudeza física. Por eso, el aspecto de Poe nada tiene que ver con el de un endeble poeta ebrio. Era un hombre no muy alto, pero atlético, fuerte, de un cuerpo proporcionado. Le gustaba practicar el box, y es famoso el episodio donde nadó 6 millas por la corriente de un río. Este fragmento incluye mayor información del escritor, lo más importante sobre su vida, hechos y obra. Estos datos, que se llaman biobibliográficos, o sea, de la vida y de los escritos, ayudan a situar al autor y sus textos en un contexto determinado y les dan al lector mayores herramientas para adentrarse en el texto catalogado. Recapitulemos todo lo visto en esta sesión. Hemos aprendido cómo presentar información de nuestros textos seleccionados, leídos y comprendidos en el prólogo de nuestra antología. Para que quede más claro, recordemos las funciones que debe tener nuestro prólogo. 1. Introducir al lector a la lectura. 2. Documentar el propósito. 3. Orientar al público. Y por último, 4. Referir el valor de los textos. Bien, ¿ya las anotaron? ¡Excelente! ¿Qué más nos falta? Falta incluir los datos del o los autores de los textos que elegimos. Estos datos son los datos biobibliográficos del autor, es decir, fecha y lugar de nacimiento, fecha en que elaboró el texto, algunos acontecimientos históricos que haya vivido, el tema central de sus textos y también el motivo por el cual los elaboró. Recuerden que no es necesario mencionar todos y cada uno de estos datos, pero entre más elementos le demos al lector para entender al autor y el momento histórico y cultural en el que se vivió, le será más interesante la lectura de sus obras. Muy bien, espero que esta sesión haya sido provechosa para todos y les recuerdo que todavía queda mucho por aprender sobre este tema. Tengan en mente que lo que vimos aquí les puede servir para todas las sesiones que trabajen sobre este aprendizaje esperado. Así que completen sus apuntes al término de estos minutos y consérvenlos para trabajar después.
Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten en su libro de texto El aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología, y realicen las actividades que se sugieren para reafirmar sus conocimientos. También les recuerdo que pueden exponer sus dudas a sus maestras y maestros. Asimismo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Para finalizar esta sesión, les propongo un reto. Les invito a que revisen una antología literaria. Esta puede ser de algún medio electrónico o si tienen una en su casa, esa les puede funcionar. Lean el prólogo y escriban en su cuaderno. ¿Qué tipo de información presenta? ¿Cuál es la función que cumplen los datos sobre los textos y autores en el prólogo? Y por último, complementen la información con aquella que consideren haga falta para que los lectores tengan un panorama más detallado de la obra y se animen a continuar su lectura. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, maestro Alejandro. A ustedes que nos han acompañado les agradezco que hayan sintonizado esta sesión de Aprende en Casa 2 y les invito a continuar aprendiendo. ¡Hasta luego!